Enchúlame la máquina fue uno de los programas automovilísticos más importantes de todos los tiempos y marcó un antes y un después en la industria, pero repentinamente terminó dejando a todos los fanáticos preguntándose qué había pasado con su programa favorito. Pero si tú eres de los que no saben por qué este exitoso show vio su final, quédate hasta el final de este video que hoy te contaré todo lo que tuvo que pasar para que este fuera cancelado. La cadena televisiva MTV en el año de 2004 lanzó al aire el programa. Rápidamente este show se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia que creía a todo lo que veía y escuchaba, pues dentro de este show se mostraban todas las cosas que un joven amante de los automóviles sueña con tener. Aunado a que un rapero, siendo el presentador del programa, era algo nunca antes visto, hacía que cada capítulo fuera extremadamente llamativo. Es por esto que el programa llegó a tener 6 exitosas temporadas del año 2004 al año 2007. La premisa era sencilla: el show buscaría un montón de automóviles destrozados y maltratados para restaurarlos y arreglarlos de las más locas e interesantes maneras, desde ponerles mesas de billar, televisores gigantes, peceras, máquinas de dulces e inclusive estaciones de videojuegos. El programa fue tan exitoso en su tiempo que incluso se llevó a otros países con presentadores que hablaban otros idiomas. Dentro de México se creó un programa llamado Enchúlame la nave, presentado por Daddy Yankee. El presentador del show original era el rapero Xzibit y parecía tener un enorme carisma en pantalla, además de que era un increíble host. Dentro del show parecía que él estaba muy inmiscuido dentro de todo el proceso, pero la realidad es que solo era una apariencia, pues al parecer Xzibit no hacía más que descansar y de vez en cuando hacer trabajo real. Por otro lado, los productores intentaban a toda costa que el programa pareciera ser más de lo que aparentemente era, por lo que en muchas ocasiones se frustraban cuando uno de los participantes a los que se les entregaba su nuevo automóvil no parecía que estuvieran disfrutándolo tanto como deberían, pues los productores querían que al momento de recibir el auto estos gritaran de la emoción como si ese fuera el mejor día de su vida, por lo que hacían que estas personas filmaran y refilmaran su reacción una y otra vez hasta obtener una o varias tomas que fueran aptas para este. Inclusive en una ocasión intentaron hacer que uno de los concursantes abandonara a su novia, pues esto le daría más drama al show, diciéndole que este nuevo automóvil le haría conseguir muchas más chicas de las que siempre tuvo. Por suerte el joven no les hizo caso y aunque no terminó con su novia dentro del programa, hicieron parecer que sí. El show también mostraba cómo las restauraciones y remodelaciones eran llevadas a cabo en unos cuantos días, o en muchas ocasiones que habían sido llevadas a cabo en una sola tarde. A pesar de que en ese momento todos los espectadores, quienes eran muy jóvenes y la mayoría no tenían conocimientos de mecánica ni restauración, creían todo lo que veían, lo cierto es que para que una remodelación se llevara a cabo podían pasar hasta 7 meses. Aún así, muchos expertos mencionaban que eso era prácticamente imposible. Esto no parecía importar a los fanáticos, pues siempre defendieron el show. Los coches, cuando eran llevados, generalmente se veían bastante mal. Los espejos colgaban, los vidrios rotos e inclusive le rociaban removedor de pintura y basura adentro para que parecieran estar peor de lo que estaban. Todo esto para que el cambio que se hacía en el show fuera mucho más notable y dramático. Pero había un terrible problema con esto, pues a pesar de que por fuera estos automóviles se veían extremadamente hermosos cuando los entregaban a sus dueños, estos tenían fallas mecánicas. Muchas de las piezas que tenían se caían o dejaban de funcionar, o el trabajo sencillamente era de muy mala calidad, al punto en que muchos de los dueños de automóviles, después de haber esperado 7 meses por sus autos, debían gastar más dinero aún para reparar todo lo que habían hecho mal en el show. En respuesta a esto, algunos de los productores mencionaron que era normal que los automóviles tuvieran fallas después de un tiempo, pues estos automóviles estaban tan mal antes de llevarlos al taller que daba igual si les ponían un día o un año de trabajo, seguirían teniendo problemas. Los rumores comenzaban a sonar alto y muy fuerte, pues cada vez eran más los dueños que se quejaban de cómo habían dejado sus automóviles, y tanto los productores como los presentadores fueron viendo cómo su reputación se iba manchando un poco más cada vez. Lo que es un problema, pues si tu nombre está manchado, es muy difícil que puedas volver a las andadas así como así, y más
más en un ambiente que es tan complicado y tan superficial como la industria del entretenimiento. También una cosa es modificar un automóvil para que tenga una bañera dentro o una mesa de billar, y otra muy distinta es que ese automóvil pueda ser funcional en el día a día, más aún sin modificar cosas como el chasis o la suspensión. Y te aseguro que si te falta esto último, tu auto podría no durar mucho tiempo contigo. Aunque los autos se veían muy bonitos como para tenerlos en una repisa, el programa olvidaba algo muy importante, y es que la principal razón que tiene una persona para comprar un auto es usarlo, y eso principalmente es lo que le faltaba a los vehículos que salían de Pimp My Ride. Junto a esto, el programa tuvo varios llamados de atención por las autoridades, debido a que muchas de las cosas que le hacían a los carros no se podrían considerar precisamente como legales, y de hecho en muchas ocasiones eran muy peligrosas o como mínimo riesgos potenciales. Algo que también le traía muy mala publicidad al show era el hecho de las casas en las que vivían los participantes, pues en la mayoría de los casos, estas casas que salían al aire no eran las de los participantes, sino que eran elegidas para construir una narrativa que le funcionara al programa. El programa pues no ayudaba a mejorar los carros en su aspecto más importante, que era el mecánico, sino que simplemente traía automóviles feos en mal funcionamiento y les entregaba automóviles bonitos en mal funcionamiento. Y en muchas ocasiones lo bonito duraba poco y se convertía en algo peligroso, pues las piezas se caían o afectaban a partes importantes como el motor. Los automóviles tendían a descomponerse con más frecuencia después de haber sido llevados al show que antes de haber pasado por allí. Pero oye, si no te importa quedarte a mitad de la carretera siempre y cuando tu auto tenga una buena pintura, este programa hubiera sido el correcto para ti. Los presupuestos del show no estaban cuidados, como quizá ya sabes, el éxito de un programa de restauraciones tiene mucho que ver con el taller sobre el que giran todas las grabaciones, y como es de esperarse, si el taller no es rentable o no administra bien su situación económica, tarde o temprano terminará, y si no hay un taller en el cual grabar, no hay tampoco un programa que grabar, y en ese sentido Pimp My Ride no fue diferente. El show y taller fueron ambiciosos, en muchas ocasiones montaban aparatos en los automóviles para después de mostrarlos en pantalla, quitarlos del auto. Esto trajo muchos problemas que casi pasan a la vía legal, pues algunos de los concursantes se sentían estafados y humillados. El show pues tenía que pagar enormes cantidades para arreglar su metida de pata, dinero que no estaba en el presupuesto, pues estos no se tomaban en serio. El rating pues comenzó a caer cada vez más y cada capítulo nuevo parecía tener una menor calidad que el anterior. La gente amaba el show, pero cada vez la veían menos. Y así, casi sin darse cuenta, un día el show fue cancelado, lo cual es una lástima porque el contenido era realmente genial. A pesar de que la mayoría de lo que se veía era falso, el mensaje del show no era tanto el auto o la veracidad del cómo se hacían, sino la esperanza de haber cumplido el sueño de un joven que llegaba con migajas y salía con un enorme premio. El último golpe al que el programa se enfrentaría se lo dio la economía global, pues si no muchos recuerdan, fue por esas fechas que se comenzó a cocinar una de las grandes crisis financieras de los últimos tiempos. Durante esos años muchos negocios se vieron afectados e inclusive millonarios cayeron en la bancarrota, y por supuesto Pimp My Ride no fue la excepción, pues eran un negocio más, y en ese momento se les juntaron todas las cosas que ya mencionamos. Todo esto armó un cóctel que lo llevó a terminar de la manera más inesperada posible. Aunque el programa era falso, no se podría decir que los creadores no eran unos genios del entretenimiento, pues es difícil encontrar una persona que hubiera visto el show y que no hubiera quedado atrapado en el capítulo, o que como mínimo no pasara un gran rato de entretenimiento. Hoy Pimp My Ride es solo un recuerdo, pero también es uno de los grandes shows automovilísticos de todos los tiempos. Pero dime, ¿a ti te gustaba este show a pesar de saber que era todo actuado, o tú siempre supiste la verdad? ¿Te gustaría que volviera con una nueva temporada? Al final de cuentas, la última palabra es tuya. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.